Cada curva en las carreras es un desafío extremo para el equilibrio humano. Los pilotos se enfrentan a aceleraciones laterales de hasta 1.5 G, inclinaciones de 60 a 66 grados, velocidades superiores a 330 km por hora y fuerzas de frenado que superan los 6 G en las rectas más cortas. Cada microsegundo cuenta. Un error en la presión del freno, un deslizamiento imperceptible del neumático o un movimiento incorrecto del torso puede desencadenar una caída a alta velocidad. Pero los pilotos de élite logran controlar estas fuerzas combinando habilidad física, anticipación mental y tecnología avanzada. Marc Márquez, Fabio Quartararo o Casey Stoner, no solo pilotando la moto, parecen fundirse con ella, transformando los peligros en maniobras perfectamente controladas. El cuerpo del piloto no es un mero pasajero, es un sistema activo de control dinámico. Las piernas, los brazos, el torso y el cuello trabajan en conjunto para redistribuir la carga en cada curva. La técnica conocida como hanging off extremo permite desplazar el torso y la cadera hacia el interior de la curva, reduciendo la inclinación necesaria de la moto y aumentando la huella de contacto del neumático. Marc Márquez, en curvas rápidas de Sachsenring, desplaza su torso hasta 10 centímetros hacia el interior, disminuyendo la inclinación de la moto en 15 grados. Esta acción no solo mejora la fricción, sino que también permite maniobrar con precisión incluso cuando los neumáticos comienzan a perder agarre. Fabio Quartararo, por su parte, combina esta postura con microajustes de los hombros y la pelvis para equilibrar fuerzas centrífugas de más de 1.5 G en curvas como la variante Bassa de Mugello, manteniendo la trayectoria y evitando que la moto se desplace lateralmente. Telemetrías recientes muestran que cada pequeño desplazamiento del torso o de la cadera puede alterar la carga sobre la rueda delantera hasta un 10% y que los pilotos de élite realizan más de 20 microajustes por segundo durante la entrada y salida de curva. Esta capacidad de adaptación convierte al cuerpo en un sistema de suspensión activo, complementando las suspensiones electrónicas de la moto y aumentando la estabilidad global. Detectar el límite de adherencia es una habilidad desarrollada a lo largo de miles de kilómetros de entrenamiento. Los pilotos calculan mental y físicamente cuando están al borde del deslizamiento, lo que se conoce como el punto de no retorno. Marc Márquez ha explicado que en curvas como la curva 2 de Phillip Island siente literalmente la fricción que empieza a ceder y ajusta el manillar y la presión de freno en milisegundos para estabilizar la moto. Los sensores de las motos modernas registran cambios en la presión del freno delantero y trasero, el ángulo de inclinación y la carga sobre cada neumático, datos que los pilotos internalizan casi de manera instintiva. La anticipación mental permite ajustar aceleración, cuerpo y trayectoria antes de que la pérdida de tracción ocurra, evitando derrapes y caídas. Casey Stoner, en Mugello 2008, describió cómo podía sentir microdeslizamientos imperceptibles en la rueda delantera y corregir con movimientos de torso y muñeca que duraban menos de 300 milisegundos. El freno es una herramienta de control más que de detención. Los pilotos de MotoGP dominan técnicas como el trail braking, en la que el piloto frena al máximo en la recta y va liberando suavemente la presión de freno mientras la moto gira, manteniendo así presión progresiva sobre el freno delantero mientras la moto entra en curva y modulando simultáneamente el freno trasero, evitando que la rueda delantera bloquee o que la trasera derrape. El trail braking permite transferir gradualmente el peso hacia la rueda delantera, aumentando la adherencia y estabilizando la moto mientras se reduce la velocidad. Durante la curva 1 de Sachsenring, Márquez aplica una presión calculada sobre el freno delantero mientras desplaza el torso hacia el interior, equilibrando fuerzas centrífugas y evitando que la rueda trasera derrape. Cada microajuste se traduce en fracciones de segundos de ventaja y en la diferencia entre mantener el control o irse al suelo. La telemetría indica que estas maniobras pueden reducir el riesgo de caída por exceso de inclinación hasta 25% y permiten frenar de 20 a 30 metros más tarde, un margen crítico en la competencia. Jorge Lorenzo, en Cataluña 2012, comentaba que el control del sobreviraje al entrar en curva depende de movimientos coordinados de piernas y brazos, combinados con microdesplazamientos calculados de la rueda trasera, casi como si la moto reaccionara de manera orgánica a los ajustes corporales. Mantener la moto inclinada entre 60 y 66 grados requiere coordinación perfecta entre neumáticos, suspensiones y distribución de peso. Los neumáticos Michelin de MotoGP están diseñados para deformarse y aumentar
la huella de contacto en curvas extremas, mientras las suspensiones electrónicas adaptativas ajustan la rigidez en tiempo real, absorbiendo irregularidades del asfalto y manteniendo la estabilidad de la moto. El body out es la técnica donde la cadera y el torso actúan como un péndulo estabilizador. Cada centímetro de desplazamiento es crítico, demasiado y la moto pierde contacto con el asfalto, demasiado poco y la fuerza centrífuga puede provocar derrape. Esta técnica se usa para lograr que la rueda delantera mantenga contacto constante incluso en curvas rápidas con más de 1,5 Gman de carga lateral. La distribución del peso entre neumático delantero y trasero también es crítica. Telemetrías muestran que en inclinaciones extremas Márquez mantiene un 60% del peso sobre la rueda delantera mientras ajusta acelerador y presión del cuerpo para controlar la trayectoria. La anticipación mental es una de las herramientas más sofisticadas de MotoGP. Los pilotos entrenan su cerebro para caer sin caerse, anticipar derrapes, microdeslizamientos y cambios en la adherencia antes de que ocurran. Realizan simulaciones mentales de cada curva, calculando velocidad, ángulo de inclinación y puntos de fricción. El cerebro procesa información sensorial en menos de 400 milisegundos, enviando órdenes precisas al cuerpo para ajustar la posición, la presión sobre el freno o la inclinación de la cadera. Esta capacidad les permite pilotar al límite durante toda la carrera, reaccionando a irregularidades del asfalto o cambios de temperatura de neumático de manera instintiva. Lorenzo y Rossi decían que lo sentían casi como si la moto les hablara. La electrónica de MotoGP complementa, pero no reemplaza, la habilidad del piloto. Control de tracción, anti-wheelie y freno motor trabajan en conjunto con los ajustes corporales. Cuando Quartararo acelera en la variante basa de Mugello, el control de tracción ajusta el torque para evitar derrapes traseros, mientras Márquez utiliza movimientos de cadera y torso para mantener la rueda delantera estable. Stoner describía cómo la moto corrige microdeslizamientos antes de que él los perciba, pero seguía dependiendo del instinto para decidir cuándo empujar o levantar el acelerador. Esta integración de instinto humano y tecnología permite empujar la moto al límite sin perder control. Cada curva en MotoGP es un equilibrio perfecto entre fuerza física, anticipación mental y precisión tecnológica para transformar el límite de la caída en maniobra controlada. Es un espectáculo donde ingeniería, biomecánica y valentía se combinan, donde milímetros y milisegundos definen la diferencia entre victoria y accidente. La próxima vez que veas a Márquez inclinarse al máximo, recuerda que cada movimiento es calculado, anticipado y sincronizado. Un ballet de física extrema y control humano. Si te fascinó este viaje al límite del equilibrio en MotoGP, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana exploraremos análisis, curiosidades y secretos que muestran por qué los pilotos de élite son maestros del control absoluto.